Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy yo te quiero hablar de tres claves que considero que son esenciales para la década en la cual estamos entrando. Todos nos hemos dado cuenta que este 2020 ya trae sus propios desafíos y que ciertamente están pidiendo y solicitando de nosotros una postura más efectiva y que pueda dar respuesta a los tiempos que estamos viviendo. Bien es cierto que nadie sabe mundialmente, ningún líder, cómo se va a ver esto, pero ciertamente yo te quiero compartir de algo que creo en verdad que va a ser la manera en cómo debemos de caminar. Y esta manera de caminar nos va a llevar literalmente, lo creo, a victorias, a obtener nuestra herencia y todo lo que está disponible de parte de Dios para nosotros. No sé si ustedes se han dado cuenta que desde hace 2 décadas principalmente Dios comenzó a ser muy específico, soltando a distintos ministerios, hombres y mujeres de Dios, la palabra del año. Yo recuerdo más o menos a partir del 2010 que hubo un movimiento de revelación, y cada año que comenzaba en distintas iglesias, y después hoy día me parece que ya está generalizado y cada iglesia está compartiendo la palabra del año. Sin embargo, hay algo muy interesante. Ya ha pasado una década y ahora nos estamos dando cuenta que este 2020 tiene que ver no solamente con un año, sino con todo un decenio que nos está esperando, y que ciertamente juntamente con ello viene una revelación. Así que no es que te esté hablando en este momento de la palabra del año, solamente estoy colocando algunas bases y algunos fundamentos, pero sí quiero decirte que dentro de todo esto viene o lo que Dios está hablando es una palabra para los siguientes 10 años. Y esto es muy importante. Déjame comentarte esto. En la década del 2010, punto importante, a medida que Dios iba soltando un rema o una palabra, juntamente con ello se empezaron a dar cuenta muchos hombres de Dios, y muchos de ustedes lo saben, que el año hebreo con respecto al año que nosotros celebramos tiene mucho significado, y empezó a haber una revelación especial, de tal manera que el año 2010 tenía que ver con el año 5770. Y de acuerdo a esos pictogramas o a esas letras en hebreo o números, en este caso, hablaban acerca, uno de esos pictogramas era la forma de un ojo. Y entonces empezaron a dar cuenta que hablaba acerca de un año o de una década de revelación. Y déjame decirte que esa década hubo un montón de revelación. El Espíritu Santo empezó a soltar palabra y nos llevó a una nueva manera, no solamente de ver la Escritura, sino también de ver al Padre y poder ver su reino. ¿Sabes? Hay algo interesante en este 2020. El año en hebreo es el año 5780, y precisamente la forma de uno de los pictogramas del número hebreo tiene que ver con la boca. Y te quiero hablar de eso, porque profetas y otros ministerios están hablando que esta siguiente década es la década de la boca. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo y darte este mensaje? Porque los próximos 10 años van a definir mucho
tu historia, la historia de la iglesia y la historia incluso de esta humanidad por las palabras que hablemos. Y ahí ciertamente hay un reto, pero también hay una excelente oportunidad, porque a medida que nos alineemos con el cielo, hablemos lo que Dios habla, hablemos lo que el cielo está diciendo, creamos lo que Él o lo que la Biblia dice y al mismo tiempo funcionemos en acuerdo, vamos a experimentar victorias que antes no hemos visto. ¿Cuántos no nos podemos identificar con situaciones donde hemos tenido un problema, una situación, y en vez de hablar en fe y hablar lo que el cielo está hablando, comenzamos a quejarnos, a criticar, a murmurar, e incluso hasta nuestras oraciones, en vez de que se vean con fe, realmente las llenamos e incluso hasta nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros arrebatos, y estamos perdiendo de vista una forma en cómo opera el reino de Dios que tú y yo la sabemos, pero hemos exaltado más nuestras emociones o nuestros sentimientos que lo que el reino de Dios dice. Y no estoy hablando de tratar de ocultar los sentimientos, no estoy hablando de que no sea válido mostrar ciertas cosas. Lo que estoy hablando es que quizás no hemos tenido la madurez para pedir ayuda, hablar en los lugares pertinentes y empezamos a adoptar todo un estilo de vida de queja, de enojo, de crítica, de amargura, hasta convertirnos como viejos energúmenos y estar llenos de desesperanza. A eso es lo que me refiero. Entonces, ¿cómo es que podemos pretender obtener victorias y que los cielos se abran cuando yo mismo estoy sintonizándome con lo negativo y además lo estoy hablando? ¿Sí me comprendes? Tiene que ver con ese versículo que dice la palabra que en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. De eso es lo que te estoy hablando. Estos siguientes 10 años, y ya estamos entrando, es sumamente importante y radical cómo vamos a hablar, con qué nos vamos a estar alineando, con quién o qué vamos a estar haciendo acuerdos. Así que la manera en cómo hablemos la palabra será fundamental en este tiempo. Y sabes, yo me he dado cuenta que de alguna manera estamos viviendo una vida cristiana inconsistente. Y me refiero a 3 cosas, que son 3 cosas que yo te voy a dar, que van a ser muy prácticas y sencillas para llevar a cabo. Esos 3 elementos que me refiero, que hemos vivido de manera inconsistente, es que oramos sin creer, leemos la Biblia pero sin estar de acuerdo con ella, y hablamos reaccionando a los problemas y dándoles más fuerza o empoderándolos en vez de hablar lo que la palabra de Dios dice. En la semana tuve uno de esos ejemplos y esos sucesos donde vi a una persona que estaba comentando acerca de un dolor o una situación que está viviendo en su cuerpo, y comenzó a hablar, es que me duele. Y yo le comenté, bueno, ¿y por qué no hablas lo que ya está disponible en el cielo y lo que está en la Biblia? Y otra vez les comento, no estoy intentando de que seamos irracionales con un dolor que sí estás sintiendo. Lo que estoy diciendo es que así como como esa persona tiene ese dolor y que lo está sintiendo, a la par también hay una realidad espiritual que está al alcance y que también puede ir y hacerla disponible para ella, para esa persona. ¿Sí me comprendes? ¿En qué sentido te estoy hablando? Que Jesús en la cruz del Calvario murió e hizo
y resucitó, por supuesto, hizo posible la sanidad. Se llevó la dolencia. Por sus llagas fuimos ya sanados. Lo que te quiero decir con esto es que en vez de únicamente estar centrándonos en una realidad física, también hay una realidad espiritual, y que si comenzamos a hablar y alinear nuestro corazón a lo que la palabra de Dios dice, es más fácil que tengas victorias o que perpetúes tu estado, que tú le estás dando más fuerza y que lo estás poniendo por encima de lo que Dios ya hizo. Me valdría la pena hacerte una pregunta: ¿qué vas a decidir? Sí creo que este tiempo es fundamental y es tiempo de decisiones. Incluso yo les invito, si ahorita Dios está poniéndote algo en el corazón, mándanos tus comentarios. Queremos saber cómo lo estás viviendo, cómo lo estás enfrentando y qué decisiones vas a tomar en este entonces, porque esta palabra no solamente es para ti, es para todos. Así que quiero comenzar con los 3 elementos que creo que son elementales en este tiempo. Y te voy a decir el número 1. Número 1, creer. Di conmigo, creer. Creo que en este tiempo es fundamental tus creencias. Te voy a dar una frase y me gustaría que te la pudieras grabar en el corazón y en la mente. Lo que tú crees es más importante que lo que haces. Lo que tú crees es más importante que lo que haces. ¿Sí me comprendes? ¿Cuántas personas, por ejemplo, están cantando a Dios una alabanza, pero lo están haciendo, pero no lo están creyendo? ¿Cuántas personas están orando por un problema, están haciendo toda la práctica espiritual que es muy válida y es muy buena, pero en su corazón no lo están creyendo? Terminan de orar, se salen de ese lugar y se salen sin creer que Dios está obrando. Por supuesto que ese es un problema, claro que sí. Porque todo en el reino de Dios, déjame decirte esto es súper básico. Todo en el reino de Dios se obtiene en base a la fe. Todo está disponible. Al que cree, todo le es posible. Así que puede ser que ahorita estés creyendo otras cosas que no son la verdad. Puede ser que estemos creyendo mentiras y nosotros las tomamos como un hecho, y eso es lo que estás viviendo. O puedes creer lo que Dios dice. Hay un verso, Romanos 1:17, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Es la fe. Entonces, ¿cómo estás creyendo? ¿Por qué no mandas tu comentario? ¿Cómo estás creyendo? ¿Qué y cómo estamos creyendo al respecto? Se vería muy diferente nuestra vida si nosotros, cuando oramos, creemos que lo que estamos pidiendo será un hecho, porque estamos pidiendo como hijos a un Padre que sabe cuál es nuestra necesidad y que es bueno. Y que cuando yo termino de orar, yo salgo con paz y con confianza. ¿Por qué? Porque creo que mi Dios está obrando. Todo en el reino lo tomamos y se apropia por medio de la fe. Punto número 2. Es sumamente importante que hagamos acuerdo. ¿Con qué estás haciendo acuerdo? Y esto es súper clave. Mateo capítulo 18, verso 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra acuerdo tiene que ver con ponerse de acuerdo entre 2 personas o entre 2 partes.
tiene que ver con una armonía o armonizar ambos corazones. Sabes que el acuerdo, una de las cosas que incluye es que tú no haces acuerdo desde la mente, sino que el acuerdo nace en el corazón. Uno es creer. El dos, y va como dicen, junto con pegado, es el acuerdo. ¿Con qué estás haciendo acuerdo? Y el acuerdo es uno u otro de esos elementos en la manera en cómo funciona el reino de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El poder del acuerdo es impresionante. Te habla acerca de hacer una alianza, de hacer un pacto, de armonizar el corazón con el corazón de otra persona. Te pongo este ejemplo. ¿Sabes que hay muchas personas que en medio de los problemas la gente hace más acuerdo con ellos que con lo que Dios dice? Sí, vivimos un problema y voy a decir esto que se me estaba pasando, y en vez de pensar como piensa el cielo, empezamos a pensar de acuerdo a la experiencia del problema o de la situación. Tuviste algo inesperado, una situación, una traición, un dolor, un golpe económico, ve tú a saber qué cosa te ocurrió y sabe cómo se siente eso. Emocionalmente uno se puede sentir que Dios te falló, que te abandonó, que está en tu contra, que seguramente Dios te está castigando. O al ver el panorama estamos viendo la tragedia, dramatizamos y decimos, oh, esto se va a poner horrible. Y hacemos acuerdo con lo que estamos experimentando. Y luego la gente toma decisiones porque ya hizo una alianza en base a lo que está viviendo. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué con lo que Dios dice? O sea, Dios nunca nos dijo que un problema era lo mismo, que Él nos estaba fallando. En la manera como piensa el cielo es que si pasas por algún problema, entonces Él se va a parar en medio de esa situación y va a hacer que todo lo que ocurrió colabore a tu favor. O también como dice, por ejemplo, Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Te voy a leer los versículos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. A eso me refiero. Que en vez de tomar una postura de acuerdo con Dios en medio del problema y decir, me pongo de acuerdo con Dios y Dios va a hacer que esto sirva para bien, en vez de tomar esa postura, ¿sabes qué he visto? Que la gente se desliga de Dios, hace acuerdo con el problema y lo demás es historia. Y sabes, yo creo que Dios quiere, si tú lo quieres, porque necesitas hacerlo, romper los acuerdos. ¿Con quién estás haciendo acuerdo? Y creo que necesitas hacer acuerdos con Dios. Y esta parte va a ser fundamental, te va a abrir un nuevo camino. Vas a entrar a una temporada donde no vas a estar arrastrando el pasado, porque eso ocurre. Así que quiero tomar esos dos puntos. Punto número 1, creer. Es sumamente importante. En el reino todo funciona a través de la fe. Y creer tiene que ver cómo piensa el cielo. Porque el creer me está hablando de mis pensamientos, de mis creencias, de aquello con lo cual yo estoy creyendo. ¿Y sabes que el cielo piensa diferente? El cielo te dice, en medio de un problema, yo voy a hacer que todo sea para tu bien. Punto número 2, yo hago acuerdo con esa palabra, aun cuando mi panorama se vea contrario. El acuerdo, ¿sabes en dónde se basa? En sus promesas, en quién es Dios. Tal vez tú no entiendes y puedo entender que no te esperabas esto que ibas a vivir.
Pero eso no significa que el carácter de Dios ha cambiado, que Dios está en tu contra. Por lo tanto, el acuerdo está en su naturaleza y en sus promesas. Punto número 3, y quiero ir terminando con esto. Las palabras, que es lo que iniciamos en un principio. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de creer, del acuerdo y de las palabras? Porque esto tiene que estar alineado para que yo pueda obtener victorias y pueda encontrar incluso avances. Y sí, para que pueda encontrar avances, deben estar alineados mis creencias, mi acuerdo con mis palabras. En este tiempo, déjame decirte, no va a funcionar el que tú estés yendo a la iglesia por una costumbre, pero dentro de tu corazón tú sigues dudando. Es como lo que dice el apóstol Juan: pide, pero pide con fe, porque el que duda no va a recibir nada. Y eso es parte de nuestra voluntad. Eso está tan cerca de tu boca y de tu corazón. ¿Cómo vas a decidir vivir hoy? Ahora, podríamos decir, mañana no me importa. ¿Por qué? Porque todavía mañana ni lo tenemos, ni tú ni yo. Pero hoy, ¿cómo vamos a decidir? Ahí sí podemos decidir. ¿Sabes qué? Decido creerle a mi Dios. Decido ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. Y este día voy a hablar lo que Dios habla. Palabras, punto número 3. ¿Qué es lo que el cielo está diciendo ahora? O incluso, ¿qué es lo que la palabra de Dios está escrita? Mira, te voy a contar o te voy a decir dos cosas básicas. Uno, sumamente importante hablar lo que ya está escrito. Eso es lo básico. Y no estoy diciendo básico como simple. Estoy diciendo básico como base, como fundamento. Dios dice: al que cree todo le es posible. Entonces sobre eso yo camino. Pero también, punto número 2, en tu relación con Dios, lo que puede ocurrir en tu relación con Dios es que Dios te puede hablar, claro. Y Dios te puede empezar a hablar específicamente qué piensa Él acerca de tu problema. ¿Cómo ve Dios lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que el cielo está diciendo? Va. Y cuando tenemos una relación con Dios y hemos aprendido a escuchar a Él, es también eso lo que tenemos que hablar. Yo creo con todo mi corazón que en este tiempo de hacer las declaraciones de lo que Dios te habla va a liberar situaciones. Sí creo que la palabra escrita se tiene que hablar, pero también creo que hay una palabra profética que crea escenarios. Sí, y ya sé acerca de las declaraciones, como mucha gente puede decir, no te estoy hablando nada que esté fuera de la palabra, no te estoy hablando acerca de tomar la palabra como un amuleto, pero sí te estoy hablando de hablar lo que Dios dice y lo que Él te está hablando. Creo que eso es sumamente importante. Hay muchas cosas que hablar al respecto de este tema. Pero no quiero ahondar más, solamente te voy a dejar el tema de Gedeón. Dios le habló de acuerdo a como el cielo veía a Gedeón y no de acuerdo a su circunstancia. ¿Me comprendes? Este es un tiempo para funcionar de acuerdo al corazón de Dios y caminar y hablar en base a lo que Dios está hablando. Tal vez estés viviendo una situación con un hijo o con una hija y tú estás hablándole acerca de lo que las circunstancias te están diciendo y estás hablando cosas que seguramente Dios no está viendo así a tu hijo y a tu hija. Y tal vez Dios lo está viendo con amor, lo está viendo con esperanza y no lo está viendo con el pecado o la falla con la que tú y yo con nuestros ojos terrenales estamos viendo a la persona, y Dios está viendo de acuerdo a quien él o ella es, como lo hizo con Gedeón. A eso me refiero a caminar con fe. Antes de terminar, necesito leerte este versículo. Recuerda que estamos hablando de las palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. O sea, ¿quieres que te vaya bien?
sí necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Sí necesitamos tomar decisiones de dejar de estar empoderando lo malo, lo negativo, aquello que nuestra carne o nuestros ojos carnales están viendo nada más, porque no es lo único que hay disponible para los hijos de Dios y las hijas de Dios. Así que hace 8 días el grupo de alabanza estuvo entonando un canto que dice: tú eres mi padre, mi papito. Te voy a poner esto como ejemplo. Imagínate que tú estás cantando esa canción y estás creyendo lo que está diciendo, porque eso es lo que el cielo piensa. O sea, cuando el cielo habla acerca de ti, el cielo sí te está reconociendo como hijo y como hija. El Padre sí se está reconociendo como tu Padre. Pero imagínate que además de agregar el elemento de creer, tú y yo hacemos acuerdo con esas palabras. Tú eres mi Padre. O sea, ya no solamente es algo que creo, sino que llevo a mi corazón a hacer acuerdo con ello. Te hago una pregunta: ¿cómo se vería tu vida? ¿Cómo experimentarías cada día si llevas tu corazón y decir: wow, tengo un papito, tengo a alguien tan cercano donde puedo dirigir mi afecto y decirle: tú eres mi papito, te amo? Acuerdo. Pero después, punto número 3, imagínate que ya no solamente crees y no solamente acuerdas con ello, sino que tus palabras todo ese día sabes, en la mente, en el corazón, ambos alineados, y tu palabra o las palabras que salen de tu boca, tú dices: yo soy su hijo, Él es mi Padre. ¿Estamos? Me gustaría que comentaran. Me gustaría cómo se ve eso en tu vida. ¿Cómo se vería en tu vida si tú comienzas a adoptar el creer, el acuerdo y las palabras? ¿Saben? Quiero terminar este tiempo orando por ti. Y quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo creo y yo me pongo en acuerdo con esa escritura que dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en medio de nosotros. Hago acuerdo con ello. Yo creo esa palabra. Yo hablo esa palabra. Y de acuerdo a como lo estamos diciendo, te voy a hacer esta pregunta: ¿qué acuerdos tienes que romper? ¿Qué es lo que te ha impedido? ¿Qué es lo que te está evitando la victoria? ¿Qué es lo que tú has abrazado que en este tiempo necesitas dejar de hacer acuerdo con ello? Y mientras tú estás pensando en ello y estás con tus ojos cerrados, deja que el Espíritu Santo te traiga esas áreas, esos momentos donde hiciste acuerdo o donde has creído mentiras. Y me gustaría que en este momento, mientras yo estoy orando, tú creas que Dios va a empezar a romper cada una de ellas. Papá, en el nombre de Jesús, se descubre toda mentira, todo engaño, todo acuerdo que hemos hecho. Y en este día nosotros tomamos la decisión de romper esos acuerdos. Si habíamos creído cosas que no están en tu palabra porque nos fuimos más por el sentimiento, por el dolor, hoy en este día no es que no lo reconozcamos, pero nos afianzamos sobre quién tú eres, tu naturaleza, tu palabra y tus promesas. Ahora pregúntale tú a Jesús: Jesús, ¿con qué promesa tengo que hacer acuerdo? Y mientras te estoy haciendo esta pregunta, ¿sabes qué estoy escuchando? Estoy escuchando que Jesús te está diciendo: tienes que hacer acuerdo conmigo otra vez. Para algunos va a ser la voz del Espíritu Santo y te dice: haz acuerdo conmigo.
Para otros van a ser momentos específicos o sentimientos que tú pudiste experimentar, pero que Dios te está diciendo, no, quiero que hagas de acuerdo con el gozo. Quiero que hagas de acuerdo con el gozo, porque de esta prueba yo voy a sacar algo mejor. ¿Con qué? Pregúntale a Jesús. Y mientras Jesús te revele con qué tienes que hacer un acuerdo, tú con tus propias palabras haz acuerdo. Y ahora te voy a pedir que le entregues a Jesús tu lengua, tu boca, tus palabras. Y que estés dispuesto a partir de este momento a empezar a hablar lo que Dios habla, lo que el cielo piensa y el cómo ve esa situación. Empezando el año, nosotros tomamos 2 talleres y todo lo hicimos a través de WhatsApp. Uno de ellos se llamó el ayuno de negatividad. En verdad, si a ti te gustaría hacerlo, son 40 días que te pueden ayudar a entrenar tu mente, porque muchos tenemos una manera muy negativa simplemente por el ambiente, la cultura o la forma de pensamiento. Te animo, es más, y esto es por WhatsApp, mándanos tu teléfono y hacemos un grupo y te lo ponemos disponible. Después de eso hubo otro taller que se llamó Mente Victoriosa, y todo eso nos ha ido preparando para, no te estoy hablando de un rollo optimista, te estoy hablando de cómo Dios piensa y cómo como sus hijos debemos aprender a pensar como Dios piensa. Familia, te dejo estas 3 cosas. En verdad yo creo que estas 3 cosas son definitivas para que tú y yo encontremos avances en esta siguiente década. Les amo, les bendigo, cuídense mucho, bendiciones. Sus comentarios.